Bien, vamos a nuestra entrevista central. Como habíamos anunciado, nos encontramos ahora con el doctor Ángel Chávez, consejero especialista en Derecho Minero de Payet, Rey, Caubi, Pérez Abogados. ¿Qué vamos a hablar del tema en boga en este momento? Aclarando los conceptos sobre el plan de cierre de minas, lo que ha generado tanto problemas. Bienvenido a Rumbo Minero, doctor Chávez. ¿Cómo estás, Jorge? César, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Doctor, antes de empezar con las preguntas, quisiera que nos pueda resumir un poco, porque han habido muchos problemas en el tema de cierre de minas, ¿no? Lamentablemente el gobierno lo ha tomado como si el cierre de minas fuese una fecha exacta para cerrar y punto, se acabó, ¿no? Si nos puede hacer un comentario breve para comenzar con la primera pregunta que tengo que hacer. Gracias. Sí, no, en realidad lo que ha demostrado ahí, digamos, la Premier es desconocimiento sobre el tema, ¿no? En realidad los planes, como su nombre dice, es un estimado, es una propuesta, es algo que se piensa hacer en el futuro, porque el marco normativo exige a un operador minero al inicio de sus actividades contar con un plan de cierre de minas que describe las actividades de cierre, pero como toda actividad se va modificando en el tiempo, entonces no se debe entender que una fecha que aparezca en un documento aprobado se considere que se va a ejecutar exactamente en esa fecha. Eso va cambiando con el tiempo y puede ser materia de modificación, y es lo normal en la industria. De acuerdo. Ahora, entrando a la primera pregunta, dentro de este tema de cierre, ¿cuál ha sido la evolución normativa ambiental minera? Bueno, la primera regulación, digamos, en minería con temas ambientales data de los años 90. En el año 93, luego de la aprobación del Código de Medio Ambiente en el año 1990, se aprobó el Decreto Supremo 01693-EM, que fue el primer reglamento ambiental para las actividades mineras y que estableció la obligatoriedad de presentar un EIA para desarrollar una actividad de explotación y beneficio. Es en el año 2003, estamos hablando ya más de 10 años después, que se aprueba la primera ley que regula los planes de cierre de minas en el Perú como una exigencia adicional. Entonces, hoy el operador minero no solo tiene que contar con un estudio de impacto ambiental, sino además con un plan de cierre de minas. Esta norma, esta ley de cierre de minas, entró en vigencia en el año 2005. Entonces, estamos teniendo en cuenta que todo operador minero, pequeño, mediano, grande, tiene que tener, además de su estudio de impacto ambiental, un plan de cierre de minas desde el año 2005. Y así todos los operadores mineros tienen eso. Entonces, a lo largo de este cambio normativo, a lo largo del tiempo, se han incrementado no solamente obligaciones, sino también autoridades. Porque en un principio, obviamente, la autoridad central y única en estos temas era el Ministerio de Energía y Minas, quien era la que otorgaba las concesiones mineras a través de INGEMET, aprobaba los estudios de impacto ambiental, los planes de cierre de minas y también fiscalizaba en su momento. Ahora, como ustedes saben, esas funciones han pasado a entidades que dependen del Ministerio del Ambiente, como es el OEFA, y en cuanto a la evaluación de los estudios de impacto ambiental detallados, lo hace el SENACE. Entonces, digamos, en este cambio, de regulación a lo largo del tiempo, se han ido incrementando obligaciones y responsabilidades, pero que obviamente estas exigencias pueden cambiar con el tiempo dependiendo, pues, del desarrollo de la operación minera, que necesariamente puede incluir nuevas áreas, profundizar las áreas ya existentes, e inclusive hay casos en los cuales se proyecta desarrollar una actividad en un, digamos, horizonte X, y luego por razones minerológicas, tema de mercado, simplemente se reduce y no se desarrolla como se había previsto originalmente, ¿no? Bueno. Bien, doctor Chávez, muy ilustrativa su explicación, que además la hemos estado acompañando de algunas láminas al respecto. Justamente ya que usted alude a los instrumentos, quisiera que usted mencione cuáles son esos instrumentos de gestión ambiental para las actividades mineras. Bueno, dependiendo del desarrollo de la actividad, digamos, tienes que tener instrumentos ambientales. El instrumento ambiental en el fondo no es más que un documento técnico por el cual tú presentas un proyecto a la autoridad y la autoridad evalúa ese proyecto en relación con las exigencias ambientales. O sea, tú propones una actividad a desarrollar, qué impactos se van a generar
qué medidas de manejo se van a aplicar para poder mitigar o reducir o eliminar esos impactos, y eventualmente, si eso garantiza el cumplimiento de los límites máximos permisibles y los estándares de calidad ambiental, se te aprueba el instrumento ambiental. Entonces, para las actividades de exploración, se ha previsto 3 tipos de instrumentos, dependiendo del tamaño del proyecto de exploración. Estamos en una etapa muy inicial, ¿no? Con pocas plataformas de perforación, o una galería con una profundización menor, entonces se te va a pedir una ficha técnica ambiental. Si tu proyecto va a contener 40 plataformas al menos de plataformas de perforación, te van a pedir una declaración de impacto ambiental, lo que se conoce comúnmente como DIA. Y si quieres hacer más de 40 plataformas de perforación, lo que se te va a pedir es un estudio de impacto ambiental semidetallado, ¿no? Que es el documento, digamos, que te va a permitir desarrollar una actividad de exploración de más de 40 plataformas, si no me equivoco, hasta 750. Ahora, hay que tener en consideración que cuando ya pasas de esa etapa de exploración, si has tenido buenos resultados, si te ha ido bien en el proceso, si has obtenido un mineral, y si es viable también, obviamente, porque puedes encontrar mineral y, digamos, técnicamente o financieramente no ser viable, pero en todo caso, si fuese positivo, pasas a la etapa de explotación y o beneficio. Para esa etapa se te pide otro instrumento, que es el estudio de impacto ambiental detallado. ¿Quién es la autoridad que evalúa ese proyecto? El SENACE. Entonces tú le presentas un proyecto de en qué concesión vas a desarrollar tu operación, en qué métodos vas a utilizar para esa explotación, qué tipo de proceso o beneficio vas a utilizar, y se te aprueba, y eventualmente podrás continuar con los siguientes trámites. Y finalmente, luego de que se te aprobó tu estudio de impacto ambiental, tienes la obligación, al año de que se te aprobó ese estudio, a presentar un plan de cierre de minas, que es el tema por el cual estamos reunidos hoy. Un plan de cierre de minas básicamente es la descripción de las medidas que vas a hacer en el futuro cuando tu operación culmine. Ahora, lo que tenemos entendido además es que algunas de estas 4 minas tenían ya en proceso, ¿no?, documentación para ampliar el cierre, porque, como usted dice, habían encontrado ya y tenían documentos, y tienen documentos ingresados ya en el gobierno para hacer una ampliación. 2 preguntas ahí. ¿Un representante del gobierno puede ir a una zona minera y declarar que cierra las minas de esa manera? Número 1. Y número 2, esto es una decisión, el cierre de minas es una decisión que tiene que sustentar la empresa minera, ¿no?, que tiene, corríjame si me equivoco, que tiene todavía la intención de seguir extrayendo mineral según las reservas que ha podido ver, pero es una decisión de la empresa minera siempre y cuando haya cumplido con todo lo que el gobierno le pide. Amplíenos un poco estas 2 preguntas, por favor. Sí, a ver, para empezar, la autoridad competente en temas de cierre de minas es el Ministerio de Energía y Minas, no es la Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, primer tema es, las competencias se asignan por ley. Obviamente, el Ministerio de Energía y Minas ve los temas que ve ese sector y no puede, digamos, pronunciarse o resolver respecto de temas, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura o del Ministerio de Turismo. Entonces, la Presidencia del Consejo de Ministros es un gran, digamos, organizador entre el sector, digamos, dirige el gobierno, ¿no?, la política del gobierno, pero no es la autoridad en materia minera. Y en el caso que lo fuese, que no es el caso, tampoco un funcionario tiene la competencia para poder determinar el cierre de una operación simplemente porque hay algún grupo de personas que están en desacuerdo con la operación, porque todo procedimiento, toda autorización responde a un procedimiento administrativo. El Estado, cuando le otorgó una concesión minera a un particular, lo que está diciendo es darle un valor a ese recurso que yo te estoy permitiendo explorar y explotar. Cuando alguien solicita al INGEMET una concesión, existe una obligación de inversión y una obligación de trabajo de ese derecho, ese recurso natural concedido. Entonces no tiene sentido
que por una parte uno acceda a una obligación de trabajo, una obligación de inversión, y por otra parte se den esos discursos que son contrarios a las normas, donde daría a entender de que por decisión unilateral y arbitraria de alguien se puede decir, tú ya no continúas operando, como si fuese eso un acto arbitrario. Las autoridades públicas se manejan bajo el marco de la ley. Entonces, el gran problema en el caso de la PCM es que ha sido que su pronunciamiento más está cercano a una cuestión de tipo político-ideológico y se aleja completamente del marco legal, cuando lo que le corresponde a cualquier funcionario del Estado es estar respaldado por lo que dice la ley. Es justamente la razón por la cual la PCM va a tener que en algún momento hacer una declaración señalando eso, porque ese es el marco que le corresponde. Finalmente, doctor Chávez, y de la manera más concisa, en su experiencia legal, ¿usted conoce alguna circunstancia enconada, tan conflictiva, que se haya aplicado un plan de cierre de minas? Nosotros, como por lo menos mi caso, como vinculado al sector minero, he conocido planes de cierre de minas, he visitado zonas donde se ha reforestado, por ejemplo, áreas para la ganadería de las zonas en Cajamarca, donde hay bastantes unidades mineras, básicamente de Yanacocha, y además con la plena complacencia y beneplácito de esas comunidades, porque incluso esa reforestación se ha dado con nutrientes de mucha mayor calidad, incluso para la ganadería. ¿Usted conoce alguna experiencia que ha puesto, por ejemplo, en boga ahora, que sea tan conflictivo un plan de cierre de minas? Bueno, lo que pasa es que en el tema de los planes de cierre de minas hay varios escenarios, ¿no? En un escenario de no conflicto, obviamente donde hay un buen relacionamiento, lo que va a suceder básicamente es que el titular minero va a tener que ejecutar el plan de cierre, porque obviamente ya no hay recurso que sacar, va a tener que rehabilitar el área, va a tener que, en algunos casos, no siempre, rehabilitar el área y dejarlo en condiciones aceptables al medio ambiente, lo cual va a tener que ser fiscalizado tanto por el OEFA como Sinermin, porque obviamente luego de varios años de impactos en un área determinada, obviamente la configuración original ha cambiado, pero las condiciones tienen que ser, digamos, física y químicamente estables. Muchas de estas veces el área se mejora, porque acuérdense que al final una operación también deja componentes, deja campamentos, puede dejar electricidad, puede dejar accesos para el beneficio de la población. O sea, no solamente va a dejar un hueco, o sea, hay una idea equivocada en realidad de la actividad minera. Pero eventualmente es una decisión del administrado en la medida de que ya no haya recurso, porque si se cerrasen todas las operaciones de acuerdo a los planes de cierre originales, lo cual no sucede en la práctica, entonces si hubiese más mineral tendría que presentar otro estudio de impacto ambiental, volver a abrir lo que ya cerré y volver a impactar, no tiene sentido. Pérdida de tiempo absoluto, definitivamente. Doctor Chávez, muchísimas gracias por ampliarnos este tema que hoy en día es vital e importante para que se pueda comprender un poco más del sector minero y de esa parte que es el cierre de minas. Le agradecemos y lo invitamos a estar con nosotros en otro momento en Rumbo Minero. Encantado. Hasta otro momento. Gracias.